Hola, buenas tardes. Estamos, les damos la cordial bienvenida a este círculo de estudio para promoción horizontal. En esta ocasión vamos a presentar la lectura número 3 de nuestra guía de estudio. Me presento, soy la maestra Karen Marila Núñez Pérez, soy asesor técnico pedagógico y formo parte del equipo de TUSATEPES Nayarit. En esta ocasión, en la lectura número 3, pues nos toca conocer o nos toca, mejor dicho, recordar lo de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, pues, está compuesta por diferentes artículos. Sin embargo, en nuestra guía solamente precisa algunos que son importantes que los conozcamos y sobre todo nos enfoquemos en esas palabras clave que nos va a ayudar a recordar esos artículos. ¿Qué nos dicen esos artículos? Como leyes o como artículos de una ley, pues es muy difícil resumir, ¿verdad? Porque los artículos tienen muchísimas cosas importantes y para poder lograr entenderlos, pues es obligatorio o es necesario, mejor dicho, leerlos todos. En esta ocasión, la ley, en la guía de estudio nos pide que de la Ley General de Educación nos vayamos al capítulo perdón, al artículo número 5, que está dentro del capítulo número 2 del ejercicio del derecho de la educación. De este capítulo vamos a leer del capítulo 5 al 9. En el artículo, perdón, número 5, nos menciona que toda persona tiene derecho a la educación. Es un medio, la educación es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Y sobre todo, que pueda transformar y mejorar la sociedad. En este artículo también nos dice que la educación tiene que contribuir o contribuye al desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Esto es determinante para que puedan adquirir conocimientos significativos y tengan una formación integral para la vida, en donde las personas tengan un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es un medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. En relación al derecho a la educación, el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, de tránsito, de permanencia, de avance académico y en su caso de un egreso oportuno del sistema educativo. Aquí también nos menciona, y es muy importante recalcar que en el artículo 5 nos dice que toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Que el derecho a la educación es un derecho que no se le puede negar a nadie y sobre todo que no se puede tocar o no se puede violentar, ¿verdad? Entonces, este artículo sí nos menciona que toda persona tiene derecho a recibir la educación. Dentro del mismo capítulo sobre el derecho a la educación viene el artículo número 6, en donde nos dice que todas las personas que sean habitantes del país, de nuestro México, deben de cursar la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación media superior. Esas son lo que nos dice el artículo número 6. Además, también menciona que es obligación de las mexicanas y de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos que sean menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir una educación obligatoria. Y también están obligados las mexicanas y los mexicanos, en este caso que serían los padres de familia o los tutores, pues que sean partícipes del proceso educativo, pero que también sean partícipes de revisar su progreso y el desempeño que tiene cada uno de los educandos o de sus hijos o de sus hijas o de los pupilos menores de 18 años. También en nuestro artículo 6 nos dice que la educación inicial es un derecho de la niñez. Sin embargo, le toca al Estado hacer conciencia sobre eso y sobre todo garantizar que realmente se den oportunidades para que los niños puedan cursar una educación inicial. Además, además nos menciona que aparte de que el Estado apoye la educación inicial, también va a apoyar a la investigación, a la innovación científica, humanística
y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. En este sentido, este, en el artículo número 6, pues más que nada, o los puntos claves que pudiéramos rescatar, es de que todas las personas pues tienen que cursar, ¿verdad? La educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior, que es la educación obligatoria en estos momentos en nuestro país. Y sobre todo que también la educación inicial pues forma parte, ¿verdad? De esa educación obligatoria, pero que, bueno, forma parte de la educación. Sin embargo, cada estado, depende de sus condiciones, tendrá que dar las oportunidades para que para que los niños puedan acceder, ¿verdad? A la educación inicial. Y otro punto clave, pues la obligatoriedad, ¿verdad? De la educación superior que le corresponde al Estado. En cuestión del artículo número 7, en este artículo, es muy importante que le pongan ustedes una atención, porque en mi experiencia, en algunos de las evaluaciones que yo he realizado, sí vienen algunas preguntas acerca de este artículo 7, ¿verdad? Y en este artículo nos dice, y aquí les pongo la pregunta, cómo debe ser la educación. En este artículo número 7 nos dice cómo debe ser la educación que imparte el Estado. Además de ser obligatoria, nos menciona cinco puntos más, cinco aspectos más en los que nos menciona cómo debe ser esa educación. El primer punto, pues ya lo mencionamos, es obligatoria. ¿Cómo debe ser la educación? Debe ser universal. Universal porque es un derecho humano y que corresponde a todas las personas por igual tener derecho a la educación. En este caso, se extenderá sus beneficios sin discriminación alguna. Por eso les comentaba, todas las personas que estén en este país tienen derecho a la educación y tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Aparte de ser obligatoria y universal, también nos dice que la educación debe ser inclusiva. Inclusiva con perspectiva de género y de derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación, exclusión y violencias. Y en donde puede implicar barreras para el aprendizaje y la participación. Por lo cual, para ser inclusiva, debe de atender las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. También tendrá que eliminar las distintas barreras del aprendizaje y la participación, en donde las autoridades educativas tendrán que adoptar medidas para favorecer tanto la accesibilidad como los ajustes razonables. Por otro lado, proveerá de recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. Y por último, para que pueda ser inclusiva, establecerá la educación especial, disponible para todos tipos, para todos niveles, para todas las modalidades y opciones educativas, en donde se le proporcionará a los estudiantes, a los niños, niñas y adolescentes, las condiciones necesarias a partir de la decisión y la valoración que se realice por parte de los educandos, las madres y padres de familia o tutores, y o también por una condición de salud. ¿Qué quiere decir? Que se le va a brindar el servicio de educación especial cuando se le haga una valoración, o cuando sea una condición de salud. ¿Cómo debe ser la educación? Pues aparte de ya que lo había mencionado, es obligatoria, universal e inclusiva, también debe ser pública. La educación que imparte el Estado debe ser pública y aparte de ello debe de asegurar que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público. También tendrá que vigilar el Estado la educación que sea impartida por los particulares para que pueda cumplir con las normas de orden público que rigen el proceso educativo y el sistema educativo nacional que determinen esta ley. Por otro lado, la educación debe ser gratuita. Al ser un servicio público garantizado por el Estado, debe de ser de esta manera. Aquí nos dice que al ser gratuita, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio.
La contraprestación sería como las cuotas, lo cual prohíbe que haya pago de cuotas en las escuelas públicas. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de alguna evaluación de algunos exámenes, la entrega de la documentación a los educandos al pago de la contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato. Esto es lo que comúnmente a veces nos encontramos, ¿verdad? Que no se debe de condicionar en las escuelas la aplicación de un examen o que si la entrega de documentación o la inscripción, etcétera, a cambio de una cuota. Aquí nos dice que no debe de ser así porque es una escuela, es una educación gratuita. Por último, en este aspecto nos dice que las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación al servicio educativo. Aquí en este caso, las donaciones o las aportaciones voluntarias que hagan los padres, madres o tutores, estas no se van a entender como una contraprestación o como una cuota, ¿verdad? Y aquí las autoridades educativas van a ser las encargadas de definir los mecanismos para la regulación de estas donaciones o aportaciones, el destino para la aplicación, la transparencia y la vigilancia de estos recursos. Y por último, la educación debe ser laica. ¿Por qué? Porque debe mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Entonces, pues las palabras claves de este artículo, el que nos dice cómo debe ser la educación, pues debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, debe ser pública, debe ser gratuita y debe ser laica. Entonces, esas serían las palabras claves de este artículo número 7. Después nos pasamos al artículo número 8, pero ya estamos en el capítulo número 3 que nos habla de la equidad y la excelencia educativa. Todos los artículos que mencionemos a continuación van a tener relación con esto, con la equidad y la excelencia educativa. En el artículo número 8 nos menciona que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y con excelencia, en donde están las medidas que se adopte para prestar esos servicios con equidad y con excelencia deben estar dirigidas de manera prioritaria a aquellos grupos o regiones que tengan mayor rezago educativo, estén dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad, ya sea de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, que estén en alguna situación migratoria o que estén relacionadas con estereotipos de género, sexual o prácticas culturales. En el artículo número 9 nos dice que las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias y sus condiciones debe de permitir el ejercicio pleno del derecho de la educación de cada persona, pero favoreciendo la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y para eso, para que la autoridad educativa pueda ejercer el derecho a la educación con esta igualdad sustantiva, pues nos dice, no, él está obligado a realizar diversas acciones. Para poder lograrlo, se realizan lo siguiente, o deben realizar lo siguiente. Número 1, deben establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, en donde pueden otorgar becas o apoyos económicos que prioricen a las y los educandos que enfrentan condiciones socioeconómicas y que esto les impida ejercer su derecho a la educación. Es decir, que el Estado o las autoridades pues van a tener que otorgar becas o apoyos económicos para que puedan los niños continuar estudiando. En este caso, pues este artículo va muy relacionado pues a algunas situaciones que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Donde ya pues se le va a entregar las becas pues a los niños o se les ha ido entregando becas a los niños de nivel medio superior, del nivel secundaria y actualmente en el nivel de primaria. En este caso también nos dice que las autoridades educativas deben de implementar
políticas con un enfoque diferenciado, con perspectiva de género y derechos humanos para la prevención, la atención y evitar la deserción escolar de las mujeres, de los adolescentes, de las niñas y de los niños. Otra de las acciones que debe de hacer las autoridades para garantizar el derecho a la educación con igualdad sustantiva es que las autoridades hagan programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. Otra de las acciones es apoyar conforme a las disposiciones para tal efecto emitan las autoridades educativas a estudiantes de media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico, ya sea dentro del país o en el extranjero. Otra de las acciones es celebrar convenios donde presten servicios estancias infantiles en donde faciliten la incorporación de hijos o de hijas de estudiantes que así lo requieran, con el objetivo de que no interrumpan o abandonen sus estudios. Otra de las acciones que también deben de hacer, que el Estado debe de hacer es impulsar o dar a conocer la educación abierta y la educación a distancia, en donde aprovechen tanto las plataformas digitales, la televisión educativa, las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Otra de las acciones que también menciona aquí es que pueden ser la celebración de convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en el carácter alimentario a través de microempresas locales en aquellas escuelas que más lo necesitan o que lo necesiten conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. Otra de las acciones es fomentar programas o incentivos dirigidos a maestras y a maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, en zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad, con el propósito de fomentar el arraigo y que se pueda cumplir el calendario escolar, es decir, que se cumpla todos los días que marca el calendario escolar. Eh, Otra de las acciones es establecer de forma gradual y de manera progresiva y de acuerdo a la suficiencia presupuestal que se tenga, escuelas de horario completo de educación básica. ¿Cuáles son estas escuelas de horario completo? Pues aquellas que tienen jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. Y estas se van a ir estableciendo de acuerdo al presupuesto que tenga cada estado. Otra de las acciones que implemente que nos menciona este artículo es facilitar el acceso a la educación básica y media superior, aunque los solicitantes o los estudiantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Es decir, las escuelas deben de darles oportunidad a aquellos niños que no tengan o que no presenten algún documento de identidad o algún documento que avale sus estudios académicos, deben de facilitar el acceso a la educación básica y a la educación media superior porque las autoridades educativas, como lo menciona aquí, deben de ofrecer opciones para que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebren convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de documentos de identidad. Recuerden, esta acción es algunas de las acciones que comúnmente vemos en las escuelas porque a veces nos llegan niños que a veces carecen pues de que no traen que no traen la acta de nacimiento, no traen la CUR o no traen alguna boleta, pero eso no debe de ser un pretexto para no inscribirlos, no, al contrario, le debemos de facilitar la inscripción a las escuelas y después buscar la manera de obtener los documentos académicos, ¿verdad? Pues ustedes ya saben que en las escuelas, pues podemos hacer una carta compromiso, etcétera. Pero aquí lo importante es que no le podemos cerrar las escuelas si no tiene alguno de esos documentos, ya sea de documentos académicos o de documentos de identidad. En cuestión también en la educación superior también aplica.
también aplica esta cuestión de los documentos de identidad y de académicos. Otra de las acciones que también debe de implementar el Estado es adoptar medidas para que con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan ejercer sus derechos y gocen los mismos beneficios con los que cuenten los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y las niñas y adolescentes que tengan, que no sean mexicanos, que vengan de otro país, pero que estén viviendo en este territorio, independientemente de la nacionalidad que sean, ellos tienen el derecho de recibir educación en las escuelas y nosotros como autoridades o como miembros de la escuela debemos de darles el acceso. Por otro lado, también otra de las acciones es facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios públicos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, que regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna, que es casi parecido a lo anterior. Otra de las acciones muy importantes es que se debe de proporcionar a los educandos libros de texto gratuitos, materiales educativos impresos o ya sea impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, ¿verdad? Y cada ciclo escolar, pues nos hacen llegar, ¿verdad? Los libros de texto los distribuyen por todo el país, a los estados y cada estado se encarga de distribuir a cada una de las escuelas. Y por último, fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Y pues esto sería el artículo número 9, el artículo 8 y 9 que habla sobre la equidad y la excelencia educativa y algunas de las acciones que el Estado está obligado a realizar para poder hacer que las escuelas pues den una educación de equidad, perdón, y de excelencia educativa. Continuando con los artículos, ahorita vamos a ver del artículo 11, del artículo 16, en donde vamos a empezar con los artículos que nos dan a conocer lo de la función de la nueva escuela mexicana, que es la escuela que actualmente pues nos rige, ¿verdad? La nueva escuela mexicana. Vamos a empezar por el artículo número 11. En el artículo número 11 nos dice que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación en donde colocará al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Y tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Eso es lo que nos habla el artículo número 11. En el artículo número 12, que es el siguiente, en donde nos dice que en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral, es decir, en la nueva escuela mexicana, uno de los puntos importantes y que cuando vamos leyendo el plan de estudios y vamos leyendo los programas sintéticos de cada una de las fases, nos menciona mucho esto acerca del desarrollo humano integral. En este caso, para poder impulsar este desarrollo humano e integral, nos menciona este artículo número 12 diferentes acciones en las cuales se tienen que realizar para poder lograr esto. Una de las primeras acciones que nos dice es que el impulsar el desarrollo humano integral va a contribuir a formar el pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Por otro lado, también
será propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, pero no solamente entre las humanidades, sino también entre las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. Otra de las acciones en las cuales se impulsará el desarrollo humano integral es la acción número 3, en donde nos dice que va a fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. Otra de las acciones es combatir las causas de discriminación y violencias en las diferentes regiones del país, especialmente en aquellas que se ejercen contra las niñas, niños y adolescentes y las mujeres de conformidad con los deberes reforzados del Estado de protección de este sector de la población. Y por último, alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Entonces, este artículo, el artículo número 12, nos da a conocer diferentes acciones en las que el Estado o los servicios educativos tendrán que realizar con el fin de impulsar el desarrollo humano integral en relación a la nueva escuela mexicana. En el artículo número 13 nos dice cuál es el tipo de educación en el cual se va a fomentar a todos los niños, niñas y adolescentes. En este caso, maestros y maestras, va a ser muy necesario que el artículo número 13 sí lo leamos lo leamos con bastante cuidado y no omitamos nada de lo que viene en cada uno en cada uno de estos aspectos del artículo número 13, porque si en el momento de que llegara a venir alguna pregunta relacionada a la Ley General de Educación, pues sí no nos va a preguntar lo que nos acordemos o nos va a preguntar lo que quiere decir, ¿no? Sino que aquí nos va a preguntar tal cual lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el artículo 13, nos dice que se fomentará en las personas una educación basada en, el número uno nos dice, en la identidad, en el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. La responsabilidad, número 2, la responsabilidad ciudadana sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. Número 3, la participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos sociales, culturales y políticos. El número 4, el respeto y el cuidado del medio ambiente con la constante orientación hacia la sostenibilidad con el fin de comprender y asimilar la interrelación de las personas con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad y participación para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y restauración y que adopten y promuevan estilos de vida sostenibles. Y por último, una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación transversal de la perspectiva de género. En este caso, maestros, en estos artículos que hemos visto en el 11, 12 y 13, si ustedes se pueden dar cuenta, muchas de las palabras que ahí mencionamos son algunas de las que podemos encontrar en nuestro plan de estudios a través del perfil de egreso o a través de la explicación que nos da de los campos formativos, ¿verdad? ¿Cuál es la educación que se necesita o cuál es la educación que se requiere dar a nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la nueva escuela mexicana? En el artículo 14, también en el artículo 14 nos menciona nos menciona que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto a este capítulo,
La Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. Aquí en este número, en el artículo 14, también van a ver ustedes ciertas ideas o ciertos aspectos que se toman en cuenta en los planes. Pues ustedes saben que el sustento legal de los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana, pues es una de ellas es la Ley General de Educación, así como el artículo tercero constitucional. Es por eso que al momento de estar leyendo o al momento que ustedes estén escuchando, pues van a encontrar o van a relacionar varias palabras, varios conceptos, porque pues los hemos visto o los hemos leído, como ya les había mencionado anteriormente, pues en los planes de estudio, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a leer, darle lectura al artículo número 14, en donde nos dice que para poder cumplir los fines y los criterios de educación, pues la Secretaría promueve un acuerdo educativo nacional en donde considera las siguientes acciones. Una de las primeras acciones es que debemos de concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, seguro y libre de violencias, en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad. Si se fijan aquí donde nos dice un centro de aprendizaje comunitario, es por eso que nosotros, la comunidad, es por eso que la comunidad es un núcleo de aprendizaje. Los proyectos o todo lo que los niños y las niñas y los docentes trabajan en las aulas tiene que ir relacionado a los saberes que convergen de la comunidad. Por esto que, por esto que nos están mencionando aquí. También nos dice que otra de las acciones es que reconocer a las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, que son prioridad del sistema educativo nacional y son los destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. ¿Qué quiere decir? Que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes y adultos, pues son los que tienen el derecho a la educación. Y acuérdense que por ser un derecho fundamental la educación, es un derecho que sí o sí ellos tienen que recibirlo y no debe de ser violentado. En el número 3, la tercera acción nos dice la revalorización a los maestros y a las maestras y a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, en donde somos profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. Es así como nos reconoce la Ley General de Educación, que somos agentes fundamentales, profesionales de la formación y que tenemos una amplia visión pedagógica, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las acciones que viene aquí en este artículo. Otra de las acciones nos menciona que es dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y por último, el promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de estos modelos educativos para así reconocer la composición pluricultural. Aquí también nos dice que los planes y programas de estudio pues es necesario que reflejen esos contextos locales y regionales. Es por eso que nosotros hablamos cuando hacemos nuestros programas analíticos, por eso los contextualizamos a nuestra comunidad, a ese contexto en el que está inmersa nuestra escuela, pero también debemos de promover esa participación en aquellas personas que son habitantes de pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas para que también formen parte de estos planes y programas y a través de ello podamos conocer su composición pluricultural. Esto es lo que nos menciona el artículo 14. Pasando a lo que sigue, lo que es el artículo 11, 12, 13 y 14, si ustedes se pudieron fijar, pues habla todo lo relacionado a la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Es por eso que algunos, como les mencionaba, muchas de las cosas que vienen aquí o muchos de los conceptos o palabras, pues sí, algunas nos resuenan porque las hemos visto o las hemos trabajado en relación a los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana.
Sin embargo, damos paso al artículo número 15 y al artículo número 16 en que nos hablan acerca de los fines de la educación. En este caso, maestros y maestras, estos dos artículos son muy importantes. En mi experiencia, sí hay sí hay preguntas que nos hacen relacionado tanto a los fines de la educación que habla el artículo número 15, pero también nos habla acerca de los criterios de la educación que nos habla el artículo número 16. Y es muy importante aquí que ustedes puedan diferenciar cuáles son las finalidades y cuáles son los criterios de la educación, porque si nos preguntan de estos dos artículos. Eh, vamos a irnos al artículo número 15, en donde nos dice todas las finalidades de la educación. Es un artículo muy importante en el cual tiene 10 finalidades de la educación y las vamos a ir leyendo una a una. La primera finalidad de la educación nos dice que debe de contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. Si nosotros pudiéramos seleccionar alguna idea clave de la primera finalidad, pues para mí sería contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Esa es una de las primeras finalidades, contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. En la finalidad número 2 nos dice promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. En este caso, aquí la finalidad número 2 nos dice que debemos de promover el respeto a la dignidad humana como un valor fundamental e inalterable, pero también a partir de una formación humanista debemos de contribuir a mejorar la convivencia social, al respeto de los derechos de todas las personas, el aprecio a la diversidad y la corresponsabilidad. En este caso, estas serían las palabras claves. Ustedes se pueden fijar, hay veces que no se puede resumir mucho porque si resumimos algunas cosas, posiblemente puede ser que pierda el sentido. Entonces, vamos a sacar estas ideas clave tratando de que no pierda el sentido, ¿verdad? De cada una de estas finalidades del artículo número 15. La finalidad número 3 nos dice que es inculcar el enfoque de derechos humanos y la igualdad sustantiva, promover el conocimiento, el respeto, el disfrute y el ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidad para las personas. En este caso, en la finalidad número 3, nos dice que debemos inculcar un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, ¿verdad? Para que tenga las mismas oportunidades todos los niños, niñas y adolescentes. En la finalidad número 3 nos dice fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. En este caso, maestros, la palabra clave que yo les recomendaría es fomentar el amor a la patria, el aprecio por el aprecio por las culturas, su historia y el conocimiento y valores. Esas serían algunas de de las palabras clave. En, está también en la finalidad número 5, en donde nos menciona que debemos de formar a los educandos en la cultura de la paz, en el respeto, en la tolerancia, en los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. En este caso, pues tenemos que formar educandos en cultura de la paz. Propiciar, número 6 es propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia
para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre naciones. En este caso, en esta finalidad nos dice que debemos de propiciar actitudes solidarias en ámbitos internacionales. El número 7, promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. En este caso, pues es la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica. En la finalidad número 8 nos menciona inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. En este caso sería el respeto por la naturaleza, sería la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollo sostenible y resiliencia al cambio climático. En el número 9 nos dice que es fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. En este caso, pues, sería la honestidad, el civismo y valores necesarios para transformar la vida pública. Y por último, la última finalidad son todos aquellos que contribuyen al bienestar y el desarrollo del país. Entonces, maestros, estas son las 10 finalidades que tiene que debe de tener la educación que imparta el Estado. Son los fines. ¿Para qué? ¿Para qué hay que brindar esta educación? Y pues aquí en cada una de estas finalidades nos dice para qué. Entonces es muy importante que tomen nota y muy importante que este artículo sí lo lean con mayor detenimiento. Nos vamos en el artículo 16, que está en el capítulo número 3 de los criterios de la educación, que también es un artículo muy importante, en donde nos menciona que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares se basarán en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, aquí, maestros, en este artículo número 16 nos dice que la educación que imparte el Estado debe estar basado en algunos criterios. Los criterios que nos mencionan son igual 10 criterios y cada uno de ellos vienen los conceptos, vienen los criterios y a qué se refiere cada uno de estos criterios. En estas son 10 criterios. El primer criterio nos dice que será democrática. Será democrática en la que se considera la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En este caso, la democracia no solamente la toman como una estructura jurídica, sino como un sistema de vida. Y esa es la palabra clave, ¿verdad? Democrática como un sistema de vida. Será nacional, también es otro de los criterios, es democrática nacional, porque sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, a la defensa de nuestra soberanía e independencia y al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Nos dice que será humanista porque fomenta el aprecio y el respeto por la dignidad de las personas, evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupo, sexo o de personas. También promoverá el respeto al interés general de la sociedad.
que por encima de intereses de particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad, y deben de constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia. Otro de los criterios es inculcar los conceptos y los principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y el combate de los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de los desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia, así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico integral de la persona y de la sociedad. Será equitativa porque combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género. Respaldará a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, su tránsito y su permanencia y su egreso. Será inclusiva porque debe de tomar en cuenta todas las diversidades, capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, pero también tendrá que eliminar las distintas barreras para el aprendizaje y la participación, el cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y ajustes será intercultural, perdón, porque promoverá la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus derechos. Además, será integral porque educará para la vida y estará enfocada a capacidades y desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Y por último, será de excelencia. ¿Por qué? Porque debe de propiciar el máximo logro de los aprendizajes a los educandos. Es decir, la educación debe de ser de excelencia porque todos los niños, niñas, adolescentes deben de lograr el máximo logro de los aprendizajes. En este, en este, en este caso, maestros, de los 10 criterios de la educación, en mi experiencia, no sé ahorita en el nuevo programa o la nueva instancia que hizo los reactivos para las promociones, ya es otro, pero el año pasado todavía sí en algunas de las preguntas nos pedían relacionar columnas. Venía, por ejemplo, algunos significados y algunos criterios y tenías que relacionar esos significados o como información a qué criterio pertenecía. Entonces, sí sería importante que tanto las finalidades como los criterios sí tuvieran especial atención y detectaran esas palabras clave que a lo mejor a ustedes les ayudaría a recordar que porque es nacional, porque es democrática, porque es humanista, porque es de excelencia, etcétera. En este caso, yo, por ejemplo, será democrática, yo me acordaría en donde dijera que es un sistema de vida fundado para el mejoramiento económico, social y cultural. Eso sería el criterio democrático. Nacional, porque va a atender la comprensión y la solución de nuestros problemas. Eso será. El criterio democrático nacional, perdón, es porque va a atender la comprensión y la solución de nuestros problemas. Esa sería para mí la palabra clave. Será humanista porque, porque respeta y aprecia la dignidad de las personas y evita cualquier tipo de privilegio de raza, religión, grupos y sexo. Esa sería. Si en donde dice promoverá el respeto al interés general de la sociedad, en este caso es que reconozca el respeto internacional de la sociedad, es que reconozca la importancia de como los núcleos básicos de la sociedad y perdón, aquí en este caso las familias sean reconocidas como los núcleos básicos de la sociedad. Ese sería
el criterio número 4. En el 5, donde dice inculcar los conceptos y principios de las ciencias ambientales, pues sería el desarrollo sostenible, la prevención y combate de los efectos del cambio climático, todo lo relacionado a lo que es el medio ambiente. En equitativa, es que aquí yo me voy a acordar que va a ser equitativa porque va a combatir las desigualdades económicas, regionales, de capacidad de género, etcétera. Pero va a ser equitativa porque va a combatir desigualdades. En inclusiva, recuerden, porque va a tomar en cuenta toda la diversidad de capacidades, necesidades, estilos, ritmos de aprendizaje y otra palabra clave o otra oración clave para identificar el criterio de inclusiva es que va a eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación y va a ser ajustes razonables. Entonces, esa sería la de inclusiva. Para poderme acordar de la intercultural, pues ahí del criterio intercultural, ahí pues me puedo remitir, perdón, a que quiere promover una convivencia armónica entre personas y comunidades basadas en el respeto. Yo ahí me acordaría de lo que es intercultural. En integral, porque educará para la vida, porque no solamente va a ser va a ser conocimiento, sino que también va a estar enfocada a capacidades y habilidades tanto socioemocionales como físicas. Pero si ustedes nada más pueden recordar que integral es porque educará para la vida, entonces ya ustedes con esa palabra clave se pueden decir, este se refiere al criterio de integral. Y por último, será de excelencia porque lo clave sería aquí porque debe de lograrse el máximo logro de los aprendizajes de cada uno de los educandos. Entonces, esas serían como las formas en que, como pudiéramos resumir en palabras clave cada uno de los criterios. Bien, después de ver he estado platicando sobre el artículo 15 y el 16, pues nos vamos con los últimos tres artículos, que es el artículo 78, el artículo 128 y el 129, que habla sobre todo de lo que debe de hacer el padre de familia, lo que está obligado a hacer, sus derechos. En el artículo número 78 habla sobre la obligatoriedad de los padres de familia, que es algo muy parecido a lo que vimos en los artículos, en los primeros artículos. En el artículo 78 nos dice que las madres, padres de familia o tutores serán corresponsables del proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Ellos están obligados a hacerlos asistir a los servicios educativos. Los padres de familia están obligados a que los niños vayan a la escuela. Pero no solamente que vayan a la escuela, sino como dice aquí, los apoyarán en su aprendizaje y revisarán su progreso, su desempeño, su conducta y velarán siempre por su bienestar y su desarrollo. En este caso, para poder lograr esto, las autoridades educativas tendrán que desarrollar algunas actividades tanto de información como de orientación para las familias en relación a la práctica de la crianza basados en valores, en los derechos de la niñez, actividades que sean basados o información que sea basada en los buenos hábitos de salud, como la hidratación saludable, cómo tener una alimentación nutritiva, cómo practicar una actividad física, la disciplina positiva, la prevención de violencia, el uso responsable de las tecnologías, la lectura, el conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores a proporcionar una mejor atención a sus hijos, hijos o pupilos. Entonces, recuerden, el artículo 78 nos dice la obligatoriedad de los padres de familia, pero también nos menciona qué es lo que debe de hacer el Estado para apoyar a los padres o tutores. En este caso, dice aquí que lo va a hacer a través de actividades en donde den temas de tanto de información como de orientación sobre las prácticas de crianza en todos estos temas que les acabo de mencionar. Entonces, artículo 78, obligatoriedad de los padres de familia. Nos vamos al artículo 128 que está en la página 50. Acá está. El artículo 128 y el artículo 129 están dentro del capítulo número 2, titulado de la participación de madres y padres de familia o tutores. En este caso, el artículo 128
nos menciona primeramente cuáles son los derechos que tienen los padres de familia. En este caso nos mencionan 11 derechos. Vamos a empezar con el primer derecho. El primer derecho que tienen los padres de familia es obtener una inscripción en una escuela pública, en donde puedan recibir educación preescolar, educación primaria, secundaria y media superior. Y en caso, en algunos de los casos que algunos estados lo promuevan, es la educación inicial. Otro de los derechos que tienen los padres es que pueden participar activamente con las autoridades de la escuela en cualquier problema que se relacione con la educación. Sí, al fin que en conjunto entre las autoridades de la escuela y los padres de familia aboquen o lleguen a una solución. Otra de las derechos que tiene es colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al mes. Tienen derecho de que de los padres de familia puedan intervenir o puedan colaborar una vez al mes con las escuelas. El número 4, el otro de los derechos que tienen los padres es que pueden formar parte de asociaciones de madres y padres de familia o pueden formar parte de los consejos de participación escolar, que son consejos o son asociaciones que cada una de las escuelas públicas lo tienen, ¿verdad? La finalidad número 5 es que en relación, cuando esto es muy relacionado a las escuelas particulares, es que ellos pueden opinar sobre las contraprestaciones que las escuelas fijen. Recuerden que las contraprestaciones vienen siendo como las cuotas o los pagos, que en las escuelas de educación pública está prohibido, pero en las escuelas de educación particular pues ahí sí está permitido, pero los padres de familia tienen el derecho de opinar acerca de esas contraprestaciones. El derecho número 6 es, tienen derecho a conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela, misma que será proporcionada por la autoridad escolar. En este derecho, si ustedes cuando llenan lo de participación escolar, las actas de participación escolar, hay una pregunta que dice si el director de la escuela presentó la plantilla de escolares, se refiere a los maestros o al personal que hay en la escuela. Y es por eso, porque tienen derecho los padres de familia de conocer quiénes son los docentes, no solamente el docente de su hijo o hija, sino los docentes o todo el personal que trabaja o labora en la escuela en la que está inscrito. Otro es por eso que está esa pregunta en las actas de participación escolar. En la finalidad número 7 es que tienen derecho a conocer de cómo es que van a evaluar los docentes, cómo es que van a evaluar a sus hijos y cuáles son los resultados de esas evaluaciones. Para eso sí tienen, eso sí tienen, ese es su derecho, el que si van los padres de familia a preguntar cuál es la evaluación o de qué manera va a evaluar, entonces nosotros como docentes tenemos la responsabilidad y la obligación de darles a conocer cuáles fueron los procesos de valoración para la asignación de cada trimestre de una evaluación. En el derecho número 8 es que deben de conocer los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo y podrán emitir una opinión. En el número 9, conocer el presupuesto asignado a cada escuela, cómo se aplica y cuáles son los resultados. En este caso, pues serían las rendición de cuentas que cada uno de ustedes hace y que tiene por derecho conocer, ¿verdad? En el número 10 es conocer la situación académica y conducta de sus hijos o pupilos en la vida escolar. En este caso es un derecho del padre conocer la situación, pero también es una obligación del docente darle a conocer al padre de familia cómo va el proceso de aprendizaje de su hijo o hija adolescente, pero también cómo va el proceso de conducta, ¿no? O cómo es su comportamiento del niño. Entonces, también es tanto un derecho del padre, pero también es una obligación del docente de hacerle saber. En el número 11 y último derecho es que tiene derecho a manifestar su inconformidad sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijos, pupilos menores de 18 años y sobre las condiciones físicas de la escuela. Entonces, sí tiene derecho el padre de presentar su inconformidad acerca de alguna irregularidad que él considere, ¿verdad? Entonces, estos serían los 11 derechos que tienen los padres de familia en relación
a los niños, niñas y adolescentes que estén inscritos en escuelas públicas y privadas. El artículo 129, aquí no solamente los padres tienen derechos, también tienen sus obligaciones y entre las obligaciones se presentan 7. La primera obligación que tienen los padres o los que presentan la tutela o patria potestad es hacer que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, y en su caso la inicial. Entonces, sí es muy importante, ellos tienen como obligación hacer que los niños vayan a la escuela. La obligación número 2, participar en su proceso educativo, deben de estar al pendiente del proceso educativo de sus hijos, revisar su progreso, revisar su desempeño y su conducta, siempre velando por su bienestar y su desarrollo. Número 3, tienen que colaborar con las instituciones educativas en las actividades que realicen. En cada actividad que realice la escuela a favor del proceso educativo de sus hijos, ellos deben de poder colaborar en las instituciones. Número 4, deben de informar a las autoridades educativas, al director de la escuela, al docente de aula, los cambios que se presenten en la conducta y en la actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Entonces, sí tienen que informar los padres sobre algún cambio que tengan sus hijos, tanto al director como al docente de la escuela. El número 5, tienen la obligación de acudir a los llamados que hacen las autoridades educativas y escolares relacionadas con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijos menores de 18 años. Es decir, si nosotros los mandamos llamar a una reunión de padres de familia donde les vamos a dar a conocer cómo van sus hijos, entonces ellos sí tienen obligación de acudir a este llamado. Y por último, promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos como un medio para la cohesión familiar y comunitaria. ¿Qué pasa si no se cumplen estas 7 obligaciones, que no las cumplen los padres de familia? Pues nos menciona aquí que en caso de incumplimiento, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable. Es decir, si nosotros tenemos padres de familia que no cumplen con estas obligaciones que están en el artículo 129, entonces nosotros como autoridades educativas tenemos que dar aviso a esas instancias que se dedican a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bien, maestros, pues con esto damos por terminado. Estos son los únicos artículos que nos menciona la guía de estudio en la lectura número 3 acerca de la Ley General de Educación. Algunas de estos artículos, pues sí podemos resumirlos en palabras clave. Habrá algunos otros que no los podemos resumir palabras clave porque si lo resumimos puede distorsionar el significado o lo que nos tiene que decir cada uno de los artículos, pero sin embargo, sí es muy importante que los vayan diferenciando cuáles son los artículos que hablan acerca del derecho a la educación, cuáles son los artículos que hablan acerca de la nueva escuela mexicana, cuáles son los artículos que hablan de la equidad, cuáles son los artículos que hablan de las finalidades y de los criterios y cuáles son aquellos artículos que hablan sobre los derechos y obligaciones de los padres de familia. Más adelante, espero haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo más adelante en otras lecturas y también no dejen de seguir la página porque ahí es donde vamos a subir también otros materiales, no solamente este video, otros materiales que les ayudarán en el apoyo del estudio para rumbo a la promoción horizontal.